En este video vamos a hablar de las medidas de posición. Se trata del capítulo 3 del texto de Botella que estamos siguiendo en la materia. Las medidas de posición, o también llamadas cuantiles, son índices diseñados para revelar la situación de una puntuación con respecto a su grupo. Una puntuación por sí sola no nos da información si no la ponemos en relación a otras puntuaciones que puedan ser tomadas como referencia. Veamos un ejemplo. Si sabemos que una persona obtiene un puntaje de 30 en el test de creatividad, ¿podemos decir que esa persona es muy creativa? En verdad no podemos decir nada, no sabemos si un puntaje de 30 corresponde a los valores altos en creatividad o corresponde a valores bajos o corresponde a valores intermedios en creatividad. Solo podemos hacer valoraciones en términos relativos, es decir, tomando un grupo de referencia. Para resolver esta cuestión, podemos utilizar las medidas de posición, ya que estas nos indican qué porcentaje de casos de la muestra queda por debajo de un valor determinado de la variable. En nuestro ejemplo, para esta persona que obtiene 30 puntos en un test de creatividad, podemos tomar como referencia las medidas de posición. ¿Qué nos informarían estas? Podríamos saber esto: que el 20% de las personas del grupo de referencia han obtenido un puntaje menor o igual a 30 en el test de creatividad. Por lo tanto, esta persona podríamos pensar que tiene un nivel de creatividad bajo, ya que con el puntaje de 30, ¿qué posición tiene? Tiene una posición donde supera el 20% de la muestra o grupo de referencia y es superado por el 80% de personas con mayor creatividad en el grupo que se toma de referencia. O sea que el 80% de las personas de su grupo lo superan en creatividad. Por eso decimos que esta persona presenta un nivel de creatividad más bien bajo. Hay diferentes cuantiles. Los más usados son los centiles o percentiles. Los centiles son 99 valores de la variable que dividen la distribución de frecuencias en 100 secciones. Cada sección contiene a la centésima parte de las observaciones, es decir, que dividimos a la muestra de observaciones en 100 partes y cada una de estas partes representa al 1% de los casos. Así tenemos el centil 1, que sería el valor de la variable que está superando al 1% de las observaciones y es superado por el 99% de las mismas. Le sigue el centil 2, que es el valor de la variable que supera al 2% de las observaciones, pero es superado por el 98% de las mismas. Así podemos continuar con todos los valores posibles del centil. ¿Sí? El último centil es el centil 99. El centil 99 es el valor de la variable que supera el 99% de las observaciones y solo es superado por el 1% de los casos. Los centiles o percentiles se simbolizan con las letras mayúsculas C o P y un subíndice que se llama K, CK o PK, y significan la puntuación correspondiente del centil K. El valor K es lo que llamamos rango percentilar. K es el porcentaje de observaciones que es superado por un valor de la variable determinado. En nuestro ejemplo, a la persona con 30 puntos en el test de creatividad le corresponde el centil 20. ¿Qué quiere decir esto? Que el centil 20 es igual al puntaje 30. En este ejemplo, K es 20. ¿Por qué es 20? Porque el puntaje de 30 deja por debajo de sí al 20% de las observaciones. Aunque por definición son 99 los valores de los centiles, por extensión a veces se utilizan posiciones intermedias. Cualquiera puede ser posible. Por ejemplo, acá tenemos el centil 43,5 que nos indica que es igual a la puntuación 36. ¿Qué quiere decir esto? 36 es el valor de la variable
por debajo del cual se encuentra el 43,5% de las observaciones o los casos de la muestra o grupo de referencia. En la práctica estadística, los centiles nos ayudan a responder dos tipos de preguntas. La primera, ¿qué puntuación es la que deja por debajo de sí un determinado porcentaje de observaciones? En esta pregunta conocemos el porcentaje y la incógnita es la puntuación o valor de la variable. La otra pregunta que nos hacemos en relación a los centiles es ¿qué porcentaje de observaciones deja por debajo de sí una puntuación determinada? En este caso, conocemos la puntuación o valor de la variable y la incógnita es el porcentaje. Cuando nos enfrentamos a la primera pregunta, ¿sí? Que era ¿qué puntuación es la que deja por debajo de sí un determinado porcentaje de observaciones? Dijimos que conocemos el porcentaje y la incógnita, o lo que queremos descubrir, es la puntuación de la variable. Esa pregunta es lo mismo que preguntar ¿qué puntuación corresponde al centil K? Veámoslo con el ejemplo. ¿Qué puntuación en el test de creatividad es la que deja por debajo de sí al 20% de las observaciones? Que es lo mismo que preguntar ¿qué puntuación en el test de creatividad le corresponde al centil 20? ¿Sí? Como ya habíamos visto, el centil 20 es igual al puntaje 30, al valor de la variable 30. ¿Esto qué quiere decir? Que el 20% del grupo de referencia presenta un puntaje igual o menor a 30. En el caso de la segunda pregunta, el segundo tipo de preguntas, es ¿qué porcentaje de observaciones deja por debajo de sí una puntuación determinada? Como dijimos, acá conocemos la puntuación de la variable o partimos de la puntuación de la variable y queremos descubrir el porcentaje. El porcentaje que este valor deja por debajo. Es lo mismo que preguntar qué rango percentilar le corresponde a una puntuación determinada. En nuestro ejemplo, las preguntas serían ¿qué porcentaje de observaciones deja por debajo de sí el puntaje 30 en el test de creatividad? Que es lo mismo que preguntar qué rango percentilar le corresponde al puntaje 30 en el test de creatividad. Acá nuestra incógnita es CK. K es la incógnita. Sabemos que CK es igual a 30. Recordemos que el valor K era el rango percentilar, o sea el porcentaje de observaciones que es superado por un determinado valor de la variable, en este caso el valor 30. Sabemos que en nuestro ejemplo K es igual a 20. O sea que el centil 20 es igual a 30. El porcentaje de observaciones que deja por debajo de sí el puntaje 30 en el test de creatividad es el 20%. O sea que el 20% del grupo de referencia presenta un puntaje igual o menor a 30, como ya dijimos. Los valores de las medidas de posición se determinan en función de los porcentajes de observaciones que se pueden obtener de la distribución de frecuencias de la variable en el grupo de referencia. Los podemos obtener a mano o con cualquier programa estadístico y también con la aplicación que usamos en la materia. Las medidas de posición se pueden calcular a partir del nivel ordinal. ¿Por qué? Porque necesitamos poder ordenar los valores de la variable desde el más bajo al más alto, para así poder determinar qué porcentaje de casos queda por debajo de cada valor. El porcentaje de casos por debajo de cada valor de la variable es el porcentaje de casos con valores más bajos que este. Así que entonces las medidas de posición se pueden calcular tanto en el nivel ordinal como también en el nivel intervalar y el nivel de razón. Por otro lado, uno de los usos más frecuentes que tienen los centiles consiste en la elaboración de baremos de test psicológicos estandarizados. ¿Qué son los baremos? Son tablas que facilitan la interpretación de los puntajes de un test. Por lo tanto, en la práctica psicológica, cuando se administra un test psicológico estandarizado, lo que obtenemos es un puntaje aislado de un paciente o una persona que se somete a un psicodiagnóstico, por ejemplo.
Lo que hacemos es ir al manual del test, encontrar estos baremos que son unas tablas construidas con los centiles y poder obtener el centil que le corresponde a la puntuación de esta persona que está siendo evaluada. Y así podemos interpretar su puntaje en relación a ese grupo de referencia que tomamos a partir de los baremos. Existen otros cuantiles, o sea, otras particiones posibles de la distribución de frecuencias. Por ejemplo, los deciles. Estos son 9 valores de la variable que dividen a la distribución en 10 secciones, cada una conteniendo a la décima parte de las observaciones. Es decir, tenemos 9 valores que dividen en 10 a la distribución, en 10 partes. Cada una de estas partes contiene al 10% de los casos. El primer decil es el decil 1, que es el valor de la variable que supera el 10% de las observaciones y es superado por el 90% de las mismas. Le sigue el decil 2, que supera el 20% de las observaciones y es superado por el 80% de los casos. Así podemos seguir hasta el último decil, que es el 9. El decil 9 supera el 90% de los casos y solo es superado por el 10% de las observaciones. Como se puede ver, los deciles y los centiles están íntimamente relacionados. O sea, es otra forma de llamar a lo mismo. El decil 1 se corresponde con el centil 10. El decil 2 se corresponde con el centil 20. Y así podemos seguir con cada decil hasta el último, que el decil 9 se corresponde con el centil 90. Otros cuantiles, o sea, otras formas de particionar, son por ejemplo los cuartiles. Estos dividen el recorrido de la variable en 4 subconjuntos, tales que la frecuencia de cada uno no supera la cuarta parte del tamaño de la muestra. Los cuartiles son 3 puntuaciones, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y cada una de estas divide a la distribución en 4 partes. El cuartil 1 es el valor de la variable que supera el 25% de los casos y es superado por el 75%. El cuartil 2 divide a la distribución por la mitad, quedando por debajo el 50% y por arriba el otro 50% con valores superiores. Y el cuartil 3 es el valor de la variable que deja por debajo de sí el 75% de los casos. Como podemos ver, el cuartil 2 coincide con el centil 50 y con la mediana. Las medidas de posición como resúmenes estadísticos también pueden ser utilizadas para caracterizar a las distribuciones de frecuencias. Por ejemplo, indicando qué valores de la variable son los que dividen a la distribución en 10 o en 4 subconjuntos. Ahí estaríamos usando los deciles o los cuartiles respectivamente. Veamos un ejemplo. A partir de la distribución de frecuencias de los puntajes en el test de creatividad en el grupo de referencia, se obtuvieron con la app de estadística los siguientes valores. Al cuartil 1 le corresponde el puntaje 31. Al cuartil 2 le corresponde el valor 36. Y al cuartil 3 le corresponde el puntaje 42 de creatividad. ¿Qué podemos decir entonces? Que el 25% de las personas evaluadas alcanzaron la puntuación 31, mientras que el 50% alcanzó el puntaje 36 y este puntaje es la mediana. Por último, el 75% de los evaluados presentó una puntuación igual o menor a 42. Con estas 3 puntuaciones podemos dividir a los evaluados en 4 niveles de creatividad, desde un nivel más bajo hasta un nivel más alto, y cada uno de estos niveles contiene a una cuarta parte de las observaciones. Las medidas de posición pueden ser utilizadas para comparar la posición relativa de una puntuación en dos conjuntos de datos diferentes. Por ejemplo, si el test de creatividad lo tomamos en dos muestras diferentes, unas de estudiantes de diseño gráfico y otras de estudiantes de kinesiología, podemos ver que el cuartil 1 de los estudiantes de diseño gráfico se corresponde con la puntuación 36, mientras que en el caso de los estudiantes de kinesiología se corresponde con la puntuación 31. ¿Qué quiere decir esto?
que el 25% de los estudiantes de diseño gráfico obtienen una puntuación igual o menor a 36, mientras que el 25% de los estudiantes de kinesiología obtiene una puntuación igual o menor a 31. En el caso del cuartil 2, el 50% de los estudiantes de diseño gráfico tienen como mucho una puntuación de 42, mientras que el 50% de los estudiantes de kinesiología obtienen como mucho una puntuación de 36. Por último, el cuartil 3 nos indica que el 75% de los estudiantes de diseño gráfico presentan una puntuación igual o inferior a 47. Mientras que los estudiantes de kinesiología, el 75% presenta una puntuación igual o inferior a 42. Así que podemos ver que el 25% con creatividad más alta en los estudiantes de diseño gráfico tiene puntuaciones por encima de 47, mientras que el 25% con puntuaciones más altas en creatividad de los estudiantes de kinesiología obtiene puntuaciones por arriba de 42. Queda en evidencia cómo la creatividad es distinta en estos dos grupos de estudiantes. La puntuación 36 tiene una posición relativa distinta. En el caso de los estudiantes de diseño gráfico corresponde al cuartil 1, mientras que en el caso de los estudiantes de kinesiología corresponde al cuartil 2. Hasta aquí llegó este video. Las definiciones que estuvimos trabajando corresponden con el capítulo 3 de Botella, León y San Martín, que estamos trabajando en la materia. Hasta pronto.